Hoy, vamos a explorar un escenario tan valiente como aterrador. Imagina que logras lo que parece imposible: burlar al régimen más hermético del mundo y escapar de Corea del Norte. Sientes el aire de la libertad, creyendo que la pesadilla ha terminado. Pero ¿qué pasaría si ese fuera solo el comienzo de un nuevo infierno? Un laberinto donde la libertad es una trampa mucho más cruel de lo que nadie se atreve a contar. Esta es la aterradora realidad que enfrentan los desertores norcoreanos. Una donde escapar de la prisión es solo el primer paso para entrar en otra. Capítulo 1. El origen de la huida. Para entender por qué alguien arriesgaría su vida, primero hay que entender de qué están huyendo. La vida en Corea del Norte no es solo una de pobreza. Es una existencia de control absoluto. Cada pensamiento está vigilado, cada palabra es un riesgo. Desde el nacimiento, se les adoctrina para adorar a la dinastía Kim como si fueran dioses vivientes. No hay individuos, solo un colectivo sometido al líder. Y el castigo por la deslealtad es de una crueldad inimaginable. Bajo la política de 3 generaciones de castigo, si una persona comete un crimen político, como intentar huir, no solo ella es condenada. Sus padres, hijos y nietos son arrastrados con ella a brutales campos de prisioneros. Allí, la muerte por inanición, tortura o ejecución no es una posibilidad, es una rutina. A esta opresión se suma la desesperación económica. Décadas de aislamiento y una gestión desastrosa han desatado hambrunas cíclicas que, según estimaciones, han costado la vida a cientos de miles, quizás hasta 1 millón de personas. Para muchos, la decisión de escapar no es política, es supervivencia. Cuando tus hijos mueren de hambre ante tus ojos, el riesgo de una bala en la frontera comienza a parecer una opción. Pero cruzar esa frontera es solo el primer paso en un laberinto de horrores. Capítulo 2. La ruta de los huesos. El destino lógico para un desertor sería Corea del Sur. Comparten el mismo idioma, la misma cultura. Sin embargo, la frontera que los separa, la zona desmilitarizada, es la más fortificada del planeta. Un campo mortal de minas, vallas electrificadas y millones de soldados. Cruzarla es una misión suicida. Por eso, la ruta de escape para la inmensa mayoría de los desertores es hacia el norte, hacia China. El viaje empieza en las aguas heladas de los ríos Tumen o Yalu. Deben esperar el amparo de la noche, esquivando a las patrullas norcoreanas que tienen órdenes de disparar a matar. Pero si lo logran, no encuentran seguridad. Encuentran un nuevo tipo de terror. China es una trampa mortal. El gobierno chino no los considera refugiados, sino inmigrantes económicos ilegales. Esto es una sentencia de muerte. Si son capturados, son deportados de vuelta a Corea del Norte, donde les espera la tortura, el campo de concentración o una ejecución pública. En los últimos años, la vigilancia china se ha vuelto casi infalible, con cámaras de reconocimiento facial y centros de detención masivos. En la clandestinidad, los fugitivos caen en manos de brokers o traficantes de personas. Estos cobran miles de dólares por guiarlos. Unos pocos son altruistas. La mayoría son criminales que explotan su desesperación. Las cifras para las mujeres son escalofriantes. Se estima que hasta el 80% de las desertoras que llegan a China son víctimas de la trata. Son vendidas como esposas a hombres en zonas rurales o forzadas a la explotación en redes de cibersexo. Se convierten en esclavas, atrapadas entre el abuso de sus captores y el miedo a ser deportadas. Quienes logran evitar la captura inician la siguiente etapa: un viaje de miles de kilómetros hacia el sudeste asiático. Ocultos en camiones, caminando por selvas remotas, cruzan países como Vietnam y Laos, donde el riesgo de deportación sigue siendo constante. Su destino final es Tailandia, el primer país en la ruta que les ofrece una oportunidad real de solicitar asilo en la Embajada de Corea del Sur. Después de un viaje que puede durar meses o incluso años, finalmente suben a un avión hacia Seúl. Creen que han llegado a la tierra prometida, pero pronto descubren que la jaula que dejaron atrás tenía muchas formas. Capítulo 3. La trampa de la adaptación. Al aterrizar en Seúl, el alivio se desvanece en cuestión de días. Lo primero es un interrogatorio de semanas por parte del Servicio Nacional de Inteligencia. Su objetivo: descartar que sean espías. Una vez absueltos, son enviados a Hanawon, un centro de reasentamiento, durante 3 meses. Allí reciben un curso intensivo sobre capitalismo. Cómo usar un cajero automático. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Cómo funciona el Internet. Pero 3 meses no pueden borrar una vida de trauma. Cuando salen de Hanawon, el verdadero shock los golpea. Pasan de una sociedad donde el Estado lo decide todo, a una de las culturas más competitivas y aceleradas del planeta.
La sobrecarga de opciones, la presión por el dinero y una tecnología alienígena los paraliza. Y entonces se topan con los muros invisibles. La discriminación es sistemática. Su acento norcoreano los delata al instante. Y muchos surcoreanos los ven con prejuicio, como ciudadanos de segunda. Encontrar trabajo se convierte en una batalla perdida. La brecha educativa es un abismo. La tasa de desempleo entre los desertores casi duplica la media nacional. Y la mayoría acaba en trabajos precarios y mal pagados. Pero la prisión más peligrosa es la psicológica. La soledad es absoluta. Han dejado a toda su familia atrás, sin ninguna esperanza de volver a verlos. Viven con la culpa torturante de saber que muy probablemente sus seres queridos están siendo castigados por su huida. A esto se suma un trastorno de estrés postraumático severo, producto de los horrores que han presenciado. Esta tormenta de aislamiento, discriminación y trauma tiene consecuencias letales. La tasa de pensamientos suicidas entre los desertores es el doble que la de la población surcoreana, que ya es una de las más altas del mundo. En 2019, el país se conmocionó cuando una desertora y su hijo de 6 años fueron encontrados muertos por inanición en su apartamento de Seúl. Habían escapado de la hambruna en el norte, solo para morir de hambre en el corazón del capitalismo. Escapar de Corea del Norte es un acto que desafía los límites de la resistencia humana. Pero la libertad no es un destino que se alcanza al cruzar una frontera. Es un proceso brutal que deben construir desde las cenizas, casi siempre en la más absoluta soledad. Luchan contra los fantasmas de su pasado y los demonios de un presente que no los acoge. Se enfrentan a un mundo que no los entiende. Su historia nos demuestra que la libertad no es solo la ausencia de cadenas físicas, sino la presencia de oportunidades, de aceptación y de paz mental. Escaparon de una prisión de muros y alambre. Ahora enfrentan una prisión en sus propias mentes. ¿Es esta la libertad que arriesgaron sus vidas para encontrar? Pero si crees que la vida de los desertores norcoreanos es trágica, espera hasta conocer la historia de la humanidad bajo un apagón masivo de electricidad. Haz clic aquí para descubrir su destino. Y suscríbete si te gustan las preguntas más incómodas.